sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico Un Mensaje para Ti, programa desde el cual pues compartimos con todos ustedes estudios expositivos de la palabra de Dios, siempre pues procurando, ¿no?, y buscando la edificación de nuestras almas. Vivimos tiempos, queridos oyentes, difíciles. El mundo está siendo sacudido por una terrible pandemia que está llevándose por delante, segando la vida de miles y miles de personas. España, donde yo vivo y donde muchos de los oyentes que me escuchan también viven, está sufriendo y está siendo terriblemente devastada por este virus. Podemos ver por medio de las noticias y por la propia comunicación que tenemos con hermanos en otros países que también siguen, por supuesto, Radio Luz a las Naciones, de las dificultades que estamos viviendo. Por lo tanto, en este tiempo, si tenemos un argumento para sostenernos, una vela encendida en medio de tanta oscuridad, es la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, más que nunca debemos de reforzar, debemos de maximizar la exposición de la palabra, porque ella es esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por lo tanto, el mundo está viviendo un tiempo complicado. Por otro lado, no vive nada que no tenga un propósito en la soberanía de Dios, y a su vez la Iglesia debemos de estar despiertos, con una disposición y con una vida confiada y entendida y segura en la recepción, en la preparación, en la disposición para la llegada de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. Por lo tanto, son tiempos para que el corazón esté lleno de calor con Dios. Para entrar en lo que nos ocupa en nuestra programación de Un Mensaje para Ti, recordamos que venimos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que se escribió de las que conocemos como mayores, que son Primera, Segunda Corintios y Romanos. Una epístola que fue escrita en el año 55 después de Cristo,
desde Éfeso, donde el apóstol Pablo, después de terminar su periplo en Corinto, donde vivió por 18 meses, esto lo tenemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, pues de ahí él va hacia Éfeso y desde ahí escribe esta carta. En Éfeso comienza su tercer viaje misionero y en Corinto concluye su segundo viaje misionero. Hemos terminado el capítulo 2 en el último programa y hoy vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a tratar de con la ayuda de Dios, pues de exponer y de aprender juntos todo lo que aquí el apóstol nos está enseñando. Pues con la ayuda de Dios y poniéndonos en sus manos voy a dar comienzo a la lectura de esta porción de la Biblia que nos ocupa hoy. Dice así de manera, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bueno, hemos leído 23 versículos, los que contiene el capítulo 3 de la primera epístola de los Corintios, el cual es objeto de nuestro estudio en este momento. Vamos a introducirnos primeramente en una manera general, o sea, tratando de dar una información, como digo, contextual de lo que aquí sucede en estos 23 versículos que hemos leído. Bueno, lo que quizá podríamos ver a primera vista, parece que el apóstol Pablo está recordándonos el debate, la situación de las contiendas y de las divisiones del capítulo 1, de los versículos 10 al 13, si recordamos cuando el propio apóstol rogaba a sus hermanos por el nombre del Señor Jesús que se pusieran de acuerdo, que no hubiera divisiones entre ellos, sino que estuvieran enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Bueno, cuando llegamos al versículo 17 parece que el apóstol Pablo entra, como digo, en un cambio de argumento.
Y es donde él nos recuerda que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto nos lleva hasta el verso 16 del capítulo 2, donde terminamos en el último programa. Sin embargo, Pablo no se ha desviado, sino que la larga discusión, el largo debate entre y acerca de la sabiduría de la cruz, no es una digresión, o sea, no es un cambio de tema, sino que posiblemente y con toda seguridad es el verdadero punto del debate. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que está en juego, o sea, lo que realmente es el problema de la mala comprensión del Evangelio, de los propios comportamientos inadecuados, es la propia unidad de la Iglesia. Pero por supuesto, la veracidad del Evangelio mismo. O sea, la propia sabiduría que ellos buscan está despojando al Evangelio de su verdadero poder, lo desvirtúa. Y evidentemente, y al mismo tiempo, el hecho de que ellos estén andando detrás de esta sabiduría es lo que ocasiona las divisiones. O sea, muchas veces esa actitud ambiciosa y carnal de las personas tratando de mezclar aquello que es espiritual con lo que es puramente humano genera doctrinas monstruosas, ideas monstruosas y comportamientos de vida terribles, que lo único que hacen a la Iglesia es dividirla, dañarla. Entonces, como digo, con este párrafo lo que Pablo está haciendo es una transición en lo que tiene que ver el primer asunto que estábamos hablando al principio, después el asunto que nos ha estado ocupando, evidentemente hasta ahora, y ahora de nuevo retoma estas dos enseñanzas o estas dos porciones que hemos estado hablando con ellos para mostrarles cuál es la condición donde ellos se encuentran. Entonces, como digo, los corintios piensan que son espirituales, pero en realidad no son espirituales, no se comportan como espirituales. Los corintios piensan que no están divididos, y la realidad es que sí están divididos. Por lo tanto, hay una diferencia entre la opinión que los creyentes, o algunos creyentes de esta iglesia, a quienes el apóstol Pablo se dirige, pero que está afectando a la totalidad de la iglesia, en la opinión que tienen de ellos mismos, y por supuesto, en la opinión que Pablo tiene de ellos. Por lo tanto, de alguna manera, Pablo lo que está haciendo es como un ataque frontal, declarando que ellos no son espirituales en absoluto. Son lo contrario, que es lo que va a empezar a decirnos en el versículo 1 del capítulo 3. Son carnales. O sea, va a decir que piensan como simples seres humanos. Es muy dura esta aseveración. Bueno, evidentemente esto lo trataremos de aclarar en unos momentos, ¿no? Porque en esto sabemos que hay mucho debate, hay muchas personas que entonces se preguntan cuántos tipos de cristianos hay. ¿Está el carnal y el espiritual, o cuántos tipos de hombres hay? El hombre natural, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Bueno, esto lo explicaremos en unos momentos. Pero sencillamente Pablo está dirigiéndose a personas en los que reconoce que han sido salvados, que han sido santificados, que han recibido el Espíritu Santo de Dios, y sencillamente su conducta y su vida no está de acuerdo con lo que ellos han recibido y lo que debería de ser una consecuencia inequívoca y adecuada a lo que es la vida de un creyente. Por lo tanto, Pablo lo que ahora va a tratar de decirles es que realmente cambien esta conducta, que dejen de comportarse. Es como ese desafío que encontramos en el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Donde se nos insta a no conformarnos al siglo presente, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, esto es lo que estos creyentes necesitaban, o sea, venir delante de la cruz, contemplar la sabiduría de la cruz, como bien enseña Pablo: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestras vidas como un sacrificio vivo, santo,
agradable, que este es vuestro culto racional. Por lo tanto, Él lo que les está instando es a vivir a la sombra de la cruz, a vivir contemplando la cruz, a vivir evidentemente exponiendo el verdadero poder de la cruz, y que esta sabiduría de Dios pudiera ser exhibida en la conducta de estos creyentes. Pero su vida era todo lo contrario. Sus actitudes, sus comportamientos eran absolutamente carnales y mundanos. Y esto es algo que nos puede pasar a nosotros, queridos oyentes, y es algo que debemos de evitar. Por eso es importante que la palabra de Dios se muestre a nosotros, enseñándonos primeramente aquello que debemos de entender y no viendo esto como un asunto lejano. Tenemos el ejemplo actual e inmediato, ¿verdad?, de muchos, posiblemente de nosotros, cuando contemplábamos el asunto del coronavirus en la China. Bueno, no pensábamos que España hoy estaría como está. Por lo tanto, hacemos bien en ser humildes y ver que nosotros, como estos creyentes, también podemos incurrir, practicar errores que pueden ser tremendamente dañinos a nuestras propias vidas y a nuestro entorno inmediato. Entonces, si somos personas guiados por el Espíritu Santo, entonces dejémonos de comportar como hombres carnales, como bien nos enseña Pablo a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 1, él nos enseña en una forma clara, muy muy clara: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino aquellos que andan de acuerdo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos son espirituales porque han recibido la iluminación del Espíritu de Dios, pero hay una clara diferencia entre lo que ellos son y lo que tendría que ser su comportamiento. Entonces, su comportamiento indica que no lo son, y esto es grave. Cuando el cristiano genera confusión a las almas a quienes tiene que iluminar, es una conducta desagradable y irresponsable delante de Dios. Como digo, en el contexto anterior, Dios dividió a la humanidad en dos hombres, el natural y el espiritual. Y ahora, dentro de esta división hay una subdivisión, donde a estos cristianos les enseña que son carnales sencillamente porque no andan conforme al Espíritu, no disfrutan de la vida del Espíritu, hacen niñerías, y esas niñerías son evidentes en sus celos, en sus luchas y en sus divisiones, y por lo tanto tiene que hablarles como a niños. Bueno, como digo, en este contexto seguimos con esta dificultad de que el apóstol tiene que seguir hablándoles como a inmaduros. Esto ya, como digo, lo ha hecho en el verso 6, en el capítulo 2, donde dice: hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. De nuevo aparece las facciones o los diferentes grupos que están enfocados en las personalidades que se nos mencionan en el capítulo 1, a partir del versículo 12, donde se habla de yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces, esto lo que viene a manifestar es un liderazgo que está más enfocado en una sabiduría humana que no tanto en un liderazgo espiritual cristiano. Después veremos, como digo, esas tres claras diferenciaciones, ¿no? Del hombre natural, el hombre espiritual, que ya se nos menciona en el 15 del capítulo 2, y también el hombre espiritual, que es
el que se nos menciona en el 3:1, y después los niños en Cristo, que también están dentro de este primer versículo 1. Ahora, aquí también tendríamos en este contexto amplio otra pregunta que también trataremos de responder en el propio desarrollo expositivo, ya que estamos ahora mismo dando una idea general del contexto que acabamos de leer. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a la totalidad de la Iglesia, a hombres puntuales que están señalados y que son una minoría o son una excepción. Está refiriéndose también a esos hombres que encabezan los grupos, que tienen una perspectiva, una idea de la vida espiritual basada en las propias divisiones de estos cabezas. Bueno, es algo que también es importante, ¿no? Bueno, en algunos casos pensamos, ¿no?, que lo que tenemos en estos versículos del 10 al 17, por ejemplo, de este capítulo 3, bueno, pues se está refiriendo a personas individuales, y bueno, esto podríamos usarlo pues ampliando un poquito, como digo, viniendo de otros textos que estamos leyendo. O, evidentemente, se está refiriendo a la Iglesia en general, donde también a veces podemos encontrar ese término hermanos, que parece que no está excluyendo a nadie. Bueno, pues frases como cada hombre, ningún hombre, cualquier hombre, bueno, podría dar también credibilidad a esta interpretación, aunque, como digo, por ejemplo, ya en el versículo 10 nos encontramos a Apolos, ¿no?, que es también, junto con Pablo, parte de ese grupo. Pero también, como digo, es posible también relacionar todo lo que estamos leyendo con estos líderes también de la Iglesia. Puede ser que Pablo esté hablando a estas personas que encabezan estas facciones y que realmente están teniendo una actitud disidente, o sea, están en esa disensión, en ese desacuerdo, en esa diferencia que está separando, ¿no?, dividiendo a la Iglesia. Entonces, bueno, esto también puede ser una palabra dirigida a líderes, ¿no?, a personas que tienen, como digo, un efecto espiritual, que tienen una influencia espiritual y que no están usando correctamente sus dones para servir a la Iglesia, no están teniendo una honradez en el ministerio. Por lo tanto, pensemos que estemos hablando de personas individuales claramente señaladas, que el apóstol los tiene en su mente cuando está escribiendo esta epístola. Pensemos que estamos hablando en una manera general a la Iglesia, a cualquier hombre, a todo hombre, o que estemos hablando a estos distintos líderes que representan o encabezan estas facciones que Pablo nos viene hablando ya en el capítulo 1, como fuere, sigue siendo, no disminuye ni se debilita el poder del argumento a la hora de advertirnos, a la hora de exhortarnos, a la hora de enseñarnos, como digo, de cómo edificar, de mirar qué fundamento estamos poniendo y, como bien nos enseña el verso 17, teniendo un entendimiento muy claro del templo de Dios. Y aquí no estamos hablando de la persona individual solamente. Claro, no la excluye, porque quien afecta al templo de Dios se está afectando a sí mismo, pero aquí el templo de Dios es el cuerpo de Cristo, es la Iglesia, y por lo tanto habrá una depuración de responsabilidades delante de nuestro Señor cuando Él recoja su Iglesia en cuanto a cómo hemos tratado espiritualmente la vida de otros, por supuesto nuestra propia vida y, cómo no, la Iglesia donde hemos vivido, como bien enseña el
El propio apóstol a Timoteo en la primera epístola, capítulo 3, versículo 14, si ahora mismo no me falla la memoria, pero creo que estoy en lo correcto, vamos a comprobarlo, la importancia que para Pablo tenía en la propia separación o tardanza de poder dar unas directrices más personalmente, le escribe para que sepa cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, queridos oyentes, es muy importante este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Es muy importante la propia conexión que tiene con lo anterior y evidentemente con el propio argumento progresivo donde el apóstol nos seguirá introduciendo a lo largo de los siguientes capítulos. Entonces, para hacer así como un breve resumen de lo que estamos aprendiendo juntos, vemos que la epístola comienza primeramente con un asentamiento en cuanto a quiénes son estos creyentes, esta iglesia a quien Pablo escribe, todos llamados a ser de Jesucristo, todos santificados, todos hombres renacidos, todos hombres llenos del Espíritu Santo, en el sentido de la vida espiritual que recibimos cuando nacemos de nuevo. Todos estos hombres claramente empiezan a evidenciar pues unas conductas, como digo, inadecuadas. Ahora, hace un momento hemos enseñado, hablamos de algunos, hablamos de todos o hablamos de líderes. Bueno, de una manera o de otra creo que hay algo para todos y para nosotros el todo de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, evitemos siendo o como somos creyentes, habiendo sido salvados, habiendo sido bendecidos por el Señor con su gracia, con dones, con la palabra de Dios que nos presenta la totalidad de su propósito y de su plan para nuestras vidas. Dios nos libre de estar siendo disidentes dentro de la iglesia, teniendo actitudes que producen disensión, división. Seamos hombres cuyo proceder es sencillamente estar constantemente, como digo, uniendo, bendiciendo, restaurando todo aquello que necesita ser restaurado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, buscando ese mismo entendimiento y ese mismo propósito fundamentado en la palabra de Dios, evitando decir que nosotros somos de unos o de otros, o evitando que personas sigan nuestras ideas, que la gente pueda vernos como hombres humildes, que en el cuerpo de Cristo estamos lavando los pies de nuestros hermanos. Como bien dijo el Señor, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el siervo de todos. Dios nos guarde, Dios nos libre de vernos como cabezas espirituales, que los demás están por debajo de nuestra propia condición. No, así no era el apóstol. El apóstol Pablo era un hombre humilde, un siervo de todos. Y él lo que en este momento estaba haciendo era confrontar una realidad con amor, con ternura, y en esa calidad de siervo de esta iglesia. El apóstol, el maestro, el predicador, ante todo, era un siervo. Una vez escuché un asunto de un testimonio de Moody que habla de que en una conferencia donde él invitó a diferentes predicadores que venían de Inglaterra. Moody es un predicador evangelista de finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800. Entonces, pues estos hombres llegaron a este lugar donde Moody los hospedó, y una de las cosas que hicieron fue dejar
sus zapatos fuera de la habitación porque ellos estaban acostumbrados a que se les limpiaran los zapatos. Bueno, Moody, posiblemente el evangelista más reconocido del mundo en este tiempo, tomó los zapatos de todos estos y los limpió y los puso de nuevo en la puerta. Esto nos debe de enseñar cómo tenemos que ser los siervos de Dios, cómo debemos de vivir en la iglesia. Que aprendamos del orgullo que entró en esta iglesia de Corinto y que empecemos a tener la humildad de ser siervos. Una verdadera humildad que se muestra en servir en los pequeños detalles y necesidades, pero en una manera profunda y bíblica. Que Dios nos ayude y les espero en el próximo programa, donde continuaremos y ya desarrollaremos versículo a versículo este contexto del capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, entre los versos 1 y 23. Lo que hemos hecho en este programa es dar una idea general de lo que aquí nos hemos encontrado. Que Dios les bendiga, que tengamos una buena semana por delante. Oramos por la intervención de Dios, que pueda mejorarse todo esto en el mundo y que nosotros pues podamos obtener de todo esto pues lecciones que nos permitan bendecir la vida de otros. Muchas gracias y hasta el programa que viene.